Hola, hola, mi nombre es Isabela y Cristanciano y soy estudiante de Estudios Liberales. En este Wikirín de Historia Iberoamericana y Venezolana trataremos el tema de los conflictos entre Iglesia y Estado conforme al enfrentamiento entre el obispo Mariano Martí y las autoridades civiles de la diócesis de Caracas entre los años 1771 y 1784. El contexto. En las últimas décadas del siglo XVIII, mientras ocurrían las reformas borbónicas, sucedieron también una serie de fuertes conflictos sostenidos entre el clero y las autoridades civiles en las colonias españolas, debido a que las reformas perseguían, de entre varios objetivos, expandir el poder civil y reducir la influencia eclesiástica sobre las colonias. Las reformas borbónicas fueron un proyecto político del Estado español que tenía como objetivos recuperar la hegemonía a nivel mundial de España, optimizar todas las ganancias que tenían las colonias a través de mejoras en la administración y la recaudación de impuestos, consolidar el poder absoluto del rey para someter a los grupos criollos, neutralizando su poder, terminar también con el poder de los corregidores e incentivar la industria y el comercio español. Estas reformas constituían un proceso de laización que atentaba contra el sistema eclesiástico existente en las provincias españolas en América Latina. En el caso de la provincia de Venezuela, los conflictos estuvieron especialmente sostenidos por el obispo Mariano Martí, un ícono del clero ilustrado de la segunda mitad del siglo XVIII. Fue un eclesiástico nacido en Brafim, ubicado en Villa de Tarragona, España, que tras 8 años de servicio como obispo en Puerto Rico, fue elegido para ejercer el mismo cargo en la sede de Caracas por la Real Cédula el 9 de octubre de 1769. La principal queja del obispo Martí está orientada hacia el comportamiento privado de los tenientes y cabos de justicia mayor, así como de algunos personeros de los ayuntamientos que cometían graves injusticias, enfrentamientos y abusos de poder, sobre todo hacia curas parroquiales, además incurriendo en otras faltas como dar privilegio de sus intereses personales sobre los de sus vecinos. En cuanto a la fuente, toda la violencia ocurrida fue recopilada por el obispo Martí en su libro personal, un diario que sirve de fuente principal para este Wikirín. En los 2 tomos de su libro, que solían ser un secreto bajo llave, realizó una descripción minuciosa de los pleitos, pecados, conductas escandalosas y delitos serios cometidos por las instituciones coloniales. Martí en la provincia de Venezuela. Martí llega a Caracas en agosto de 1777 y desde aquel momento es mal recibido por el alto clero español en la catedral, principalmente por el canónigo Lorenzo Fernández de León, último provisor. A partir de allí suceden una serie de diferencias y problemas en las relaciones entre Martí y diversas autoridades. Asimismo, sostiene conflictos con el cabildo eclesiástico, con la Universidad de Caracas, con varios gobernadores de la provincia, con el ministro de Indias, con el intendente de Venezuela y demás figuras de la escena de la época. Martí era, de acuerdo a sus contemporáneos, un cabezadura precipitado y excesivamente rígido. Y esto lo demostró con su interpretación de las normas eclesiásticas. Las visitas pastorales y el juicio moral. Las visitas pastorales eran una de las más importantes obligaciones de los obispos, teniendo carácter obligatorio después del Concilio de Trento. Estaban enfocadas en dar a conocer el estado espiritual de los habitantes de las Américas. El proceder del visitador en las averiguaciones y corrección de estos delitos morales estaba justificado con salvaguardar los valores cristianos y salvar las almas descarriladas. En su visita, Martí se interesó por familiarizarse con su nueva diócesis y evaluar la conducta moral y espiritual de sus súbditos. Por ello, los invitaba a los habitantes de cada pueblo para hablar en privado de sus pecados, así como los de sus vecinos. Una clara violación a la privacidad del otro, pero en nombre de la salvación divina. Así pues, actuaba como párroco, siendo delator y juez de castigo con los fieles que lo visitaban. Al final, 1.500 hombres y mujeres fueron acusados. Martí como obispo accionaba con un poderío tremendo, que buscaba establecerse en la sociedad venezolana, y frente a esto,
pues como era de esperarse, acabó ganándose la enemistad de autoridades, gobernadores y tenientes de justicia mayor, élites regionales que regentaban los cargos de los ayuntamientos e incluso de algunos clérigos locales. Los problemas con tenientes y cabos de justicia mayor. Ahora bien, sobre la organización política y administrativa de Hispanoamérica durante la época colonial, podemos comenzar con que en aquella época el representante máximo del monarca en la jurisdicción era el gobernador. El cargo duraba usualmente 5 años en España y 3 años en las colonias de América Latina. Su tarea principal era mantener a los súbditos en paz y el orden en su territorio, mientras que el teniente de justicia mayor era un cargo nombrado por el mismo gobernador y ratificado por la Real Audiencia, que ejercía funciones ejecutivas y judiciales en las localidades. El teniente de justicia mayor tenía la autoridad para imponer medidas contra el abandono de la familia, el amancebamiento, las violaciones y otros delitos en su jurisdicción. En su texto, Martí describe varios casos de abuso de poder por parte de los tenientes de justicia mayor y de otros funcionarios, así como las quejas y protestas de los habitantes de las localidades. Un ejemplo de ello es el caso de Diego Hernández Martínez, justicia mayor del pueblo El Guapo, quien apresaba sin justificativo a los pobres y luego les cobraba multas elevadas, lo cual hacía que estos habitantes se alejaran del valle y se quejasen continuamente. Los conflictos con los ayuntamientos. Respecto al papel de la Iglesia y la influencia de las élites en la gobernanza colonial en Venezuela, el papel de la Iglesia en América era fungir como un gobierno espiritual de la corona española. El derecho de patronato y las bulas papales le permitían nombrar obispos y demás ministros de culto, legislar en materia de administración eclesiástica, enviar misioneros, cobrar diezmos, erigir iglesias y proponer la erección, desmembramiento y traslado de diócesis. Las autoridades eclesiásticas tenían un alto poder político y social en las ciudades, pero además, las élites tenían una gran influencia en la gobernanza colonial en Venezuela. En el escenario político predominaban ciertas familias en los cargos municipales, debido a que las élites endogámicas bloqueaban el acceso de otros vecinos a los cargos municipales. Se generó un monopolio, en el que los apellidos de algunas familias dominaban los destinos concejiles en las diferentes ciudades de la provincia de Venezuela. Esto resaltó las tensiones entre criollos y peninsulares, lo cual hizo que en el siglo XVIII se ordenara la repartición de las alcaldías ordinarias de Caracas en 2 mitades, una para criollos y otra para peninsulares. En conclusión, el obispo Mariano Martí, en su posición como figura del clero, veía en aquella sociedad venezolana una evidente contradicción entre la religión profesa y el cumplimiento de sus preceptos morales. La rigidez de Martí explica entonces su concepción frente a la situación de la provincia, en cuanto a la hipocresía de los cristianos, que transgredían las normas, pero en particular siendo vocero de quejas sobre aquellos en cargos públicos que irrespetaban la norma del matrimonio, por ejemplo, y se zafaban de ser reprochados. Las élites abusaban de su poder para manipular las normativas eclesiásticas y burlarlas a través de sus cargos o sus contactos, frente a lo cual el obispo claramente no estaba de acuerdo, y entonces lo denunciaba como hechos de corrupción. Creo que allí está lo más importante, que más allá del juicio religioso, la crítica racional estaba dirigida a las autoridades civiles que se aprovechaban de su poder para obtener beneficios personales. Sin embargo, considerando las acusaciones del obispo en su visita pastoral, se podría decir que Martí también incurrió él mismo, de cierta forma, en un abuso de poder. Pero de todas formas, la incompatibilidad entre el clero y las autoridades coloniales estaba fundamentada en una diferencia de formas de su accionar político y social.